Consíguete un trabajo y deja de ser una sanguijuela, me gritó mi nuera en plena cena familiar. No pude evitar soltar una carcajada. Lo que ella no sabía era que yo tenía una fortuna de $5 millones. Así que simplemente respondí. Cariño, empieza a buscarte otro lugar donde vivir. Me alegra tenerte aquí, pero, ya hablaremos. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Mi nombre es Eilene y, durante 3 años, he vivido una mentira. No una mentira que le cuentas a otros, sino la que te cuentas a ti misma cuando necesitas descubrir cómo son realmente las personas cuando creen que ya no tienes nada que ofrecerles. La invitación a cenar llegó un martes por la mañana. La voz de Darren, mi hijo, sonaba tensa al teléfono, como siempre que Thalía, mi nuera, escuchaba la conversación desde el fondo. Mamá, ¿quieres venir a cenar el viernes por la noche? Thalía va a preparar su famosa lasaña. ¿Famosa? Estuve a punto de reír. Aquella mujer apenas podía hervir agua sin quemarla, pero con los años había aprendido a morderme la lengua. Suena encantador. Cariño. ¿A qué hora? A las 7:30. Y, mamá, hizo una pausa, y pude escuchar el susurro agudo de Thalía detrás. Quizá esta vez podrías vestirte un poco más elegante. Ya sabes cómo le gusta a Thalía que todo se vea. Presentable. Presentable. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. El cabello gris recogido en un moño sencillo, sin maquillaje, con el mismo cardigan desgastado que había usado docenas de veces para ir a su casa. Durante 3 años, ese había sido mi uniforme, la viuda afligida, luchando por llegar a fin de mes en su pequeño apartamento, dependiendo ocasionalmente de la generosidad de su hijo. El viernes por la tarde, el frío de octubre calaba hasta los huesos. Caminé las 6 calles que separaban mi apartamento de su casa, la misma ruta que había recorrido incontables veces desde que Harold, mi esposo, falleció. La casa lucía igual que el día en que la compré para ellos como regalo de bodas, 7 años atrás. Claro, ellos no sabían eso. Darren me abrió la puerta con esa sonrisa forzada que había perfeccionado con los años. Hola, mamá. Pasa, pasa. Me dio un abrazo rápido, de esos que parecen más un trámite que un gesto de cariño. A los 34 años, mi hijo se había convertido en un hombre que, a veces, apenas reconocía. Seguía siendo atractivo, seguía siendo mi niño. Pero había algo vacío en su mirada, algo que no estaba allí antes de casarse. Eilene. La voz de Thalía cortó el aire cálido como una cuchilla. Apareció en el marco de la puerta del comedor, con su melena rubio platino perfectamente peinada y un vestido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. A sus 29 años, poseía ese tipo de belleza agresiva que exigía atención y respeto, incluso cuando no había hecho nada para ganárselos. Hola, Thalía. Gracias por invitarme. Me miró de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. Claro, cena familiar y todo eso. La mesa del comedor estaba dispuesta con la mejor vajilla que tenían, la que reservaban para los invitados importantes. Me di cuenta de inmediato, mientras que Darren y Thalía tenían juegos de platos y copas perfectamente combinados, el mío era distinto. Platos viejos, un vaso que no hacía juego, un tenedor con una de las puntas doblada. Pequeños detalles, pero que decían mucho sobre cómo me veían en esa casa. Mamá, siéntate aquí, me indicó Darren, señalando la silla en el extremo más alejado de ellos dos. Me senté sin decir nada, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras Thalía servía la lasaña con gestos teatrales. Espero que te guste, dijo con un tono que dejaba claro que le daba igual si me gustaba o no. Es una receta antigua de mi abuela. Probé un bocado. Mediocre en el mejor de los casos, salada en exceso y poco cocida en algunas partes. Está deliciosa, mentí con una sonrisa. La conversación cojeó durante los primeros 20 minutos. Darren habló sobre su trabajo en la empresa de marketing, cuidando no mencionar el ascenso que le habían negado nuevamente. Thalía acaparó la charla, sus clases de yoga, sus compras, sus planes para redecorar el salón.
Estamos pensando en comprar muebles nuevos, anunció, cortando la lasaña en cuadraditos perfectos. Algo más moderno. Lo que tenemos ahora ya está tan pasado de moda. Recordé el día que los elegimos juntos cuando se mudaron. Thalía había dicho entonces que eran perfectos. Pero eso fue antes de que decidiera que todo en su vida, incluyendo la madre de su esposo, necesitaba una actualización. Debe ser caro, comenté con suavidad. Los ojos de Thalía brillaron con un destello de arrogancia. Bueno, algunas personas priorizan tener un hogar hermoso. Hay quienes entienden que hay que invertir en calidad. El dardo era evidente. Yo no era hermosa, ni de calidad, y mucho menos digna de inversión. Tomé otro bocado de aquella lasaña horrible y guardé silencio. En realidad, mamá, empezó Darren, con evidente incomodidad. Queríamos hablar contigo de algo. Dejé el tenedor sobre el plato y lo miré. Thalía se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión que quizás creía de preocupación. Eileen, nos preocupa que vivas sola en ese pequeño apartamento, apenas saliendo adelante. Han pasado 3 años desde que Harold murió y aún no logras levantarte del todo. Me las arreglo bien, respondí en voz baja. ¿De verdad? Su tono se volvió condescendiente. Apenas puedes pagar el alquiler. Compras en tiendas de segunda mano. Ni siquiera tienes coche. Todo cierto, desde su punto de vista. Lo que no sabían era que cada decisión había sido deliberada. El apartamento estaba pagado al contado, la ropa de segunda mano era parte de un disfraz, y no tenía coche porque prefería caminar, no porque no pudiera comprar uno. Me las apaño, repetí. Arreglárselas no es vivir, mamá, dijo Darren. Por un momento creí escuchar una preocupación genuina en su voz, lo que me dio esperanza de que, bajo la influencia de Thalía, aún quedara algo de mi verdadero hijo. Pero Thalía retomó el control enseguida. La cosa es, Eileen, que no podemos seguir ayudándote para siempre. Darren trabaja duro por su dinero y tenemos que pensar en nuestro propio futuro. Queremos empezar una familia pronto y debemos ser prácticos. Miré a mi hijo, esperando que la contradijera, que le recordara que su ayuda consistía en invitarme a cenar de vez en cuando y enviarme una tarjeta de cumpleaños. Pero no dijo nada. Thalía, envalentonada por su silencio, continuó. Lo que queremos decir es que quizá ya es hora de que pienses en conseguir un trabajo. Tienes solo 64 años. Mucha gente de tu edad trabaja. Walmart siempre está contratando recepcionistas para la entrada. La sugerencia quedó flotando en el aire como humo. Recepcionista en Walmart. Después de llevar 20 años trabajando codo a codo con Harold en un negocio exitoso. Después de construir una fortuna capaz de comprar y vender todo el vecindario. Ahora Thalía quería que yo me pusiera en la entrada de un Walmart a saludar extraños por el salario mínimo. ¿Un trabajo? Repetí lentamente. Sí. Sus ojos brillaron como si acabara de encontrar la cura al hambre mundial. Algo que te dé propósito. Ya sabes, independencia, autoestima. Autoestima. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. He estado pensando mucho en tu situación últimamente, continuó Thalía, claramente encantada consigo misma, y me he dado cuenta de cuál es el problema. Te has acostumbrado demasiado a depender de los demás, de Darren. Y eso no es sano para ninguno de nosotros. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era ira exactamente. Era algo más calmado, pero mucho más peligroso. ¿Es eso lo que crees que soy? Pregunté. ¿Dependiente? Thalía miró a Darren buscando apoyo. Bueno, seamos honestos. Dependemos de nosotros para todo. Cada vez que hay una factura que no puedes pagar, cada vez que algo se rompe en tu apartamento, ¿a quién llamas? La respuesta era sencilla. A nadie. No les había pedido ni un céntimo desde el funeral de Harold. Pero, al parecer, en la mente de Thalía, mi mera existencia era una carga. Ya veo, respondí en voz baja. No te lo tomes como algo personal, siguió Thalía, cada vez más metida en su discurso. Es solo que Darren y yo estamos intentando construir algo. Somos jóvenes, tenemos ambiciones,
Y no podemos estar constantemente preocupados por mantener a alguien que ni siquiera intenta mantenerse por sí misma. Ni siquiera intenta. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras la observaba. Una mujer que jamás había trabajado un solo día en su vida, que gastaba el sueldo de su marido en bolsos de diseñador y tratamientos de spa, que vivía en una casa que no sabía que me pertenecía, dándome lecciones sobre autosuficiencia. Thalía. Mi voz apenas fue un susurro. Sí. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en 3 años, dejé que viera algo real. Algo que la hizo inclinarse hacia atrás, incómoda. No tienes idea de lo que se te viene encima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Darren se removió incómodo en su asiento. La boca de Thalía se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. ¿Perdón? Logró balbucear al fin. Me levanté despacio, con movimientos calculados y controlados. Gracias por la cena. La lasaña estuvo exactamente como esperaba. Caminé hacia la puerta, con mis pasos resonando en el repentino silencio. Detrás de mí, alcancé a escuchar el susurro cortante de Thalía. ¿Acaba de amenazarme? En la puerta, me giré. Ambos me miraban desde el marco del comedor. Darren parecía confundido. Thalía, visiblemente alterada. Ah, y Thalía, dije con la mano en el pomo. Sobre ese consejo de trabajo que me diste. ¿Qué pasa con eso? Sonreí. No era una sonrisa cálida. Quizá deberías empezar a actualizar tu propio currículum. 3 días pasaron antes de que Darren me llamara. Lo esperaba, por supuesto. Thalía no lo habría dejado en paz hasta que él buscara explicaciones sobre mi comportamiento en la cena. Estaba en mi pequeño apartamento, junto a la ventana con mi café de la mañana, cuando sonó el teléfono. Mamá. Su voz era cautelosa, como si hablara con alguien inestable. ¿Podemos hablar? Claro, cariño. ¿Quieres venir? Hubo una pausa. En 3 años, Darren jamás había puesto un pie en mi apartamento. Se ofreció a ayudarme cuando me mudé, pero lo rechacé. Sugirió pasar a tomar un café alguna vez, pero siempre surgía alguna razón de Thalía para que no pudiera ser. Ahora, enfrentado a la posibilidad real de ver cómo vivía su madre, dudó. Sí, de acuerdo. Estaré allí en 1 hora. Pasé los siguientes 60 minutos preparándome para la conversación más importante que había tenido con mi hijo en años. Preparé su café favorito, ese caro que guardaba escondido en el fondo del armario. Guardé los documentos financieros que había estado revisando. Cambié mi habitual cardigan de segunda mano por algo un poco más presentable, aunque modesto. Cuando llegó, Darren miró el pequeño apartamento con una compasión mal disimulada. Un dormitorio, una cocina diminuta, muebles que parecían comprados en ventas de garaje, y algunos lo eran. El resto los había comprado a propósito para proyectar esa imagen. Mamá, este lugar es, buscó las palabras. ¿Pequeño? Le ayudé. Iba a decir, deprimente. Le serví café en una de mis buenas tazas, otro pequeño lujo que mantenía oculto. Probó un sorbo y pareció sorprendido. Este café está muy bueno. A veces me doy un capricho. Nos sentamos frente a frente en mi pequeña mesa de cocina. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces Darren carraspeó. Sobre lo del viernes. Sí. Thalía está muy molesta. Cree que la amenazaste. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Y tú qué piensas? Se movió incómodo en la silla. Creo que hay algo en ti que no entiendo. Has estado distinta últimamente. Más distante. Y luego, el viernes, la forma en que miraste a Thalía. Lo que dijiste. Lo que dije es verdad. ¿Qué significa eso, mamá? Le dijiste que no tenía idea de lo que se le viene encima. Suena como una amenaza. Tomé un sorbo de café, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Aún no era momento de mostrar toda la verdad, pero podía darle un vistazo tras la cortina. Darren, ¿recuerdas lo que tu padre solía decir sobre la gente que confunde amabilidad con debilidad? Que tarde o temprano aprendían la diferencia. Exacto. Dejé la taza sobre la mesa. Durante 3 años he sido amable, paciente.
He visto cómo tu esposa me trataba como una carga, una vergüenza, un problema que resolver. He escuchado sus sugerencias sobre cómo debería vivir mi vida, en qué ocupar mi tiempo, cómo vestirme, qué comer. Darren bajó la mirada, incómodo. Ella solo intenta ayudarte. Ah, ¿sí? O más bien intenta hacerme desaparecer de la manera más aceptable socialmente posible. Mamá, eso no. Déjame preguntarte algo. Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que Thalía me preguntó cómo estoy? No cómo me manejo económicamente, no si necesito ayuda con las facturas, sino cómo estoy realmente, como persona. Abrió la boca, y la cerró sin responder. ¿Cuándo fue la última vez que se interesó por mis aficiones, mis amistades, mis pasiones? ¿Cuándo me trató como a un ser humano y no como a un estorbo? Darren miró fijamente su taza. Ella no es que quiera ser fría. ¿No quiere? Pregunté con calma. El silencio se estiró entre nosotros. Finalmente, Darren alzó la mirada. Entonces, ¿estás diciendo que vas a apartarnos de tu vida? Lo que estoy diciendo es que algunas personas están a punto de descubrir que sus actos tienen consecuencias. Eso sigue sonando como una amenaza, respondió él. Me levanté y caminé hacia la pequeña estantería del salón. Oculto detrás de una fila de novelas de bolsillo había un sobremanila. Lo saqué y regresé a la mesa. Darren, dije mientras lo abría. Hay algo que necesito contarte sobre tu madre. Dentro había extractos bancarios, carteras de inversión, escrituras de propiedades, documentos que había mantenido ocultos durante 3 años, esperando el momento oportuno. Sus ojos se agrandaron mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Mamá, ¿qué es esto? Esto es quien soy en realidad. Observé su rostro mientras hojeaba página tras página. Saldos de cuentas con cifras que jamás habría imaginado. Portafolios de inversión valorados en millones. Escrituras de casas, edificios comerciales, terrenos repartidos en 3 estados. No entiendo, susurró. Tu padre y yo fuimos muy exitosos, Darren. Mucho más de lo que jamás dejamos entrever. Cuando él murió, heredé todo. Actualmente mi patrimonio ronda los 5 millones de dólares. Me miró como si acabara de confesarle que era un ser de otro planeta. Pero vives aquí, en este apartamento. Compras en tiendas de segunda mano. Ni siquiera tienes coche. Por elección. ¿Por qué? Cerré la carpeta y lo miré fijamente, a este hombre al que había criado y amado, y que poco a poco había ido desapareciendo bajo la influencia de su esposa. Porque necesitaba saber quién me amaría cuando pensara que no tenía nada. Mis palabras le golpearon como un puñetazo invisible. Vi cómo la comprensión le iluminaba la mirada, cómo empezaba a entender de qué habían tratado realmente estos 3 años. ¿Has estado probándonos? He estado protegiéndome. ¿De qué? De personas como tu esposa. Sus manos temblaban al dejar la taza de café sobre la mesa. Mamá, esto es una locura. Nos dejaste creer que estabas pasando apuros. ¿Qué Thalía? Dejé que Thalía me mostrara exactamente quién era. Mi voz se mantuvo serena, sin alterarse. Y lo hizo, una y otra vez, durante 3 años. Pero soy tu hijo. Sí. Y necesitaba saber si seguías siéndolo, o si te habías convertido en otra persona por completo. Se estremeció como si le hubiera abofeteado. Eso no es justo. No. Dime, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿La última vez que me invitaste a algún sitio sin que Thalía lo exigiera? ¿La última vez que me defendiste cuando ella fue cruel conmigo? Cada pregunta era un cuchillo, y podía ver cómo le alcanzaban de lleno. No lo había pensado. No me di cuenta de que estaba siendo tan mala. O elegiste no verlo, porque era más cómodo. Nos quedamos en silencio un largo momento. Finalmente, Darren habló con un hilo de voz. ¿Y ahora, qué pasa? Me recosté en la silla, estudiando su rostro. Mi hijo, que había heredado los ojos oscuros y el carácter amable de su padre, al menos hasta conocer a Thalía. Mi hijo,
que a los 5 años me traía flores silvestres y me decía que yo era la mamá más bonita del mundo. Mi hijo, que había crecido para permitir que su esposa humillara a su madre sin consecuencia alguna. Ahora, dije suavemente, veremos si todavía puedes recordar quién solía ser. ¿Y Thalía? Sonreí, y sabía que no era una sonrisa amable. Thalía está a punto de descubrir que hay personas que no son tan indefensas como aparentan. Mamá, ¿qué estás planeando? Justicia, respondí simplemente. Justicia largamente esperada. Darren se levantó de golpe, caminando hasta la ventana. Esto es una locura. No puedes simplemente. ¿Qué? ¿Castigarla por 3 años de problemas matrimoniales? Por 3 años de crueldad calculada, lo corregí. 3 años tratándome como basura mientras vivía de tus ingresos. Ingresos que solo tienes gracias a las conexiones que tu padre y yo construimos durante más de 20 años. Eso lo dejó helado. ¿Qué? ¿Acaso pensabas que ese puesto en marketing simplemente cayó en tus manos? Tu padre movió hilos para que te entrevistaran. Hemos estado allanando tu camino en silencio toda tu vida adulta. Su rostro se puso pálido. ¿Cuánto de mi vida ha sido una mentira? Nada ha sido mentira, cariño. Pero algunas partes han estado protegidas. Me levanté y caminé hacia él, poniendo una mano suave sobre su brazo. Te amo, Darren. Te amo desde antes de que nacieras. Pero el amor no significa aceptar abusos, ni siquiera de la familia. Él se giró para mirarme, y por un instante vi al niño que solía ser. ¿Qué hago? Eso depende de ti. Pero quiero que pienses en algo. ¿En qué? En estos 3 años de matrimonio, ¿alguna vez Thalía te ha animado a pasar tiempo conmigo? ¿Alguna vez insinuó que quizá, solo quizá, yo podría tener valor más allá de lo que puedo aportar económicamente? Abrió la boca para responder, y la cerró sin decir nada. Eso imaginaba, dije. Apreté suavemente su brazo. Se avecinan tormentas, cariño. Y cuando lleguen, tendrás que decidir de qué lado quieres estar. ¿Es una amenaza? Es una promesa, contesté. Y, a diferencia de algunas personas en tu vida, yo siempre cumplo mis promesas. Les di una semana para asimilar lo que le había contado a Darren. Una semana para que él volviera a casa, mirara a su esposa con otros ojos y decidiera qué tipo de hombre quería ser. Una semana para que Thalía se preguntara qué había querido decir exactamente con mis palabras en aquella cena. La llamada llegó un miércoles por la mañana. La voz aguda y demandante de Thalía rompió la tranquila paz de mi apartamento. Eileen, tenemos que hablar ahora mismo. Buenos días para ti también, Thalía. No juegues conmigo. Darren me contó tu revelación sobre el dinero. Sonreí, acomodándome en mi sillón favorito con mi taza de café. Ah, ¿sí? ¿Y qué te contó? ¿Qué quiero saber qué clase de juego enfermo has estado jugando? ¿Y qué clase de juego crees que he estado jugando? Su voz subió un tono. Nos dejaste creer que eras pobre. Me dejaste preocuparme por ti. Intentar ayudarte. Y todo este tiempo eras rica en secreto. ¿Preocuparse por mí? ¿Intentar ayudarme? La reinterpretación de la historia era asombrosa, incluso para Thalía. Ya veo. ¿Y exactamente cómo me ayudaste, querida? Te invitamos a cenar. Te incluimos en eventos familiares. ¿Te refieres a esas cenas en las que me servías en platos desparejados y me sermoneabas para que buscara trabajo en Walmart? Silencio. Esta noche vienes a casa. Vamos a resolver esto. Ah, ¿sí? Sí. A las 7. Y Eileen, nos debes una explicación. La línea se cortó. Dejé el teléfono sobre la mesa y terminé mi café, pensando en la conversación que se avecinaba. Caminé hacia mi armario y aparté los cardigans comprados en tiendas de segunda mano y los vestidos de rebaja. Al fondo, cuidadosamente guardada en fundas protectoras, colgaba la ropa que solía usar, la ropa que mostraba quién era yo realmente. Elegí un vestido negro, elegante pero sin ostentación. Joyas auténticas, no bisutería barata. Zapatos que costaban más de lo que Thalía gastaba en comida en todo un mes.
Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que podía comprar y vender todo lo que Thalía había poseído en su vida, sin siquiera revisar el saldo de su cuenta bancaria. Era hora de dejar de esconderme. Llegué a su casa exactamente a las 7. La misma casa que yo había comprado para ellos hacía 7 años, aunque ellos nunca lo supieron. La misma casa cuya hipoteca había estado pagando en silencio a través de una empresa administradora de propiedades, permitiéndoles creer que el sueldo de Darren la cubría. Darren abrió la puerta y sus ojos se agrandaron al verme. «Mamá, te ves distinta, como tú misma», dijo en voz baja. «Como solías lucir cuando papá estaba vivo». Thalía apareció detrás de él, con una expresión de puro veneno. También se había vestido para la batalla, con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Pero, junto a la tranquila seguridad que da la verdadera riqueza, sus intentos de intimidación parecían el disfraz de una niña jugando a ser adulta. «Vaya, vaya», dijo, recorriéndome de arriba abajo. «La pobre viuda resulta que tiene un armario escondido bastante interesante». «Entre otras cosas», respondí con calma. Pasamos a la sala, la misma que yo había ayudado a amueblar cuando se mudaron por primera vez. Me senté en el sofá que yo misma había elegido, en la casa que yo había comprado, rodeada por la vida que yo les había hecho posible. «Bien», dijo Thalía, colocándose como una fiscal a punto de dar su alegato final. «Vamos a escucharlo. Toda la verdad. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por qué nos mentiste? ¿Qué clase de persona finge ser pobre durante 3 años?» Entrelacé las manos sobre mi regazo y la miré con serenidad. «El tipo de persona que quiere saber quiénes son sus verdaderos amigos». «¿Amigos?», rió Thalía, con una carcajada seca y cortante. «Soy tu nuera, no tu amiga. La familia no le miente a la familia». «¿Oh sí? Entonces quizá quieras explicarme por qué les dijiste a los vecinos que estaba perdiendo la memoria y que te preocupaba mi salud mental». El rostro de Thalía se puso pálido. Darren la miró fijamente. «Yo nunca dije eso. Le comentaste a la señora Henderson que mostraba señales de demencia. Le insinuaste al cartero que quizá pronto tendría que ir a un centro de cuidados. Llevas meses construyendo un relato sobre mi supuesta decadencia mental». Eso no es», balbuceó. «¿No es cierto? ¿O no esperabas que me enterara?», pregunté. La voz de Darren apenas fue un susurro. «Thalía, ¿es verdad?». Ella giró hacia él con los ojos encendidos. Estaba preocupada. Ella actuaba extraño, decía cosas raras, se vestía como una mendiga. Pensé que quizá estaba perdiendo la cabeza. «Oh», dije suavemente, «estabas preparando el terreno para que me declararan incapaz y así poder acceder a lo que creías que era el dinero del seguro de vida de Harold». La acusación quedó suspendida en el aire como una cuchilla afilada. Thalía abrió y cerró la boca sin emitir sonido. «Eso es absurdo», logró decir por fin. «¿Por qué haría yo algo así?». Saqué un sobremanila de mi bolso. «Porque hace 3 meses contactaste a un abogado especializado en leyes para personas mayores. Consultaste el procedimiento para obtener la tutela legal de un familiar que mostraba signos de deterioro mental». Darren se puso de pie de golpe. «¿Qué?». Abrí el sobre y saqué correos impresos, registros de llamadas, notas de la consulta. Quería saber qué tan rápido se podía completar el proceso y si había formas de acelerarlo, especialmente si el familiar tenía bienes de valor. «¿Cómo obtuviste eso?», preguntó Thalía con un hilo de voz. «El dinero abre muchas puertas, querida, incluso las que creías cerradas». Darren la miraba como si la viera por primera vez. «Thalía, por favor dime que esto no es verdad». «No es lo que parece», respondió con desesperación. Solo estaba preocupada por ella. Quería saber qué opciones había si realmente estaba enferma. «Curioso», continué, «porque las notas del abogado indican que te interesaba especialmente saber si la tutela te daría acceso a cuentas bancarias e inversiones. Preguntaste, incluso, si podías liquidar bienes por el bien de la persona». El color desapareció por completo del rostro de Thalía. Se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas.
Mamá, dijo Darren con la voz hueca. Por favor dime que lo estás inventando. Me temo que no, cariño. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? La miré. Ella seguía clavando la vista en el suelo. Y lo que sentí pudo haber sido compasión. Si la mereciera. Porque nunca te amó, Darren. Amaba lo que creía que podías darle. Y cuando vio que tu salario por sí solo no bastaba para sostener el estilo de vida que deseaba, empezó a buscar otras fuentes de ingresos. Eso no es cierto, susurró Talia. Ah, ¿no? Entonces explícale a tu marido las deudas de tarjeta que le ocultas, las compras compulsivas financiadas con adelantos en efectivo, las joyas que empeñaste y reemplazaste por imitaciones. El rostro de Darren se puso blanco. ¿Qué? Saqué otro juego de documentos. Tu esposa lleva 2 años viviendo muy por encima de sus posibilidades. Debe $43.000 en tarjetas que tú no conoces. Talia, ¿es verdad? Ella alzó por fin la vista, el rostro empapado de lágrimas. Pero no eran de arrepentimiento, eran de furia. Tú, me escupió. Maldita manipuladora vengativa. Me tendiste una trampa. No te tendí ninguna trampa, querida. Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus propios actos. Se levantó tambaleante. Te crees muy lista, ¿no? ¿Crees que ganaste? ¿Ganar qué? Destruiste mi matrimonio, y lo lograste. Felicidades. Me puse de pie también. En ese instante, la versión de mí que vivía en un pequeño apartamento desapareció por completo. En su lugar estaba la mujer que había construido un imperio empresarial junto a su esposo, que tomaba decisiones millonarias sin parpadear, que jamás había rehuido una pelea. No destruí tu matrimonio, Talia. Tú lo hiciste. El día que decidiste que mi hijo era solo un trampolín hacia algo mejor. Yo amo a Darren. Tú amas lo que Darren representa, seguridad, estatus, un boleto para vivir sin trabajar. Pero jamás lo has amado a él. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? ¿A mostrar lo que realmente eres? Me acerqué hasta quedarlo bastante cerca como para que tuviera que levantar la vista para mirarme a los ojos. ¿Quieres saber lo que realmente va a pasar aquí, Talia? ¿Qué? Vas a hacer tus maletas, y te vas a ir de esta casa, esta misma noche. Ella soltó una risa alta, histérica. No puedes echarme de mi propia casa, dijo Talia, con una voz que intentaba sonar firme. En realidad, sí puedo, respondí, sacando un último documento de mi bolso. Era la escritura de la casa, con mi nombre claramente visible como propietaria. Esta casa me pertenece. Siempre me ha pertenecido. Darren y tú habéis vivido aquí como mis invitados durante 7 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Darren miraba la escritura como si estuviera escrita en otro idioma. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa tiene 30 minutos para hacer una maleta y salir de mi casa. Talia comenzó a temblar, su rostro una mezcla de furia y miedo. No puedes hacerme esto. Tengo derechos, derechos como inquilina. No eres una inquilina. Eres una invitada que ha abusado de mi hospitalidad por demasiado tiempo. Guardé la escritura de nuevo en mi bolso. 30 minutos, Talia. Después de eso, llamaré a la policía y te sacaré por allanamiento. Darren. Se volvió hacia él desesperada. Di algo. Esta es nuestra casa. Pero Darren seguía mirando el lugar donde había estado la escritura, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Darren. Gritó. Él levantó la vista, y en su expresión vi el rostro de un hombre que, por primera vez en años, veía la realidad con claridad. Lárgate, dijo en voz baja. ¿Qué? Lárgate de la casa de mi madre. El rostro de Talia se desmoronó, pero yo no sentí satisfacción alguna por sus lágrimas. Solo un cansado alivio de que la farsa, por fin, había terminado. Esto no se acaba aquí, dijo, mirándome con un odio puro. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Sonreí, asegurándome de que viera exactamente cuánto me importaban sus amenazas. Oh, claro que sí.
Esto es solo el comienzo de lo que les pasa a quienes confunden mi bondad con debilidad. Salió corriendo de la sala, subiendo las escaleras con pasos que retumbaban. La escuché abrir cajones de golpe, arrojar cosas, sollozar de rabia. Darren y yo nos quedamos en la sala, rodeados de los restos de su matrimonio y de los ecos de 3 años de mentiras finalmente expuestas a la luz. Mamá, dijo al fin. Sí. Lo siento. Lo sé, cariño. ¿Y ahora qué pasa? Me acerqué a la ventana, mirando la calle tranquila, pensando en segundas oportunidades y en el precio del perdón. Ahora descubriremos si es posible reconstruir lo que perdimos. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Primero fue mi cuñada Margaret, esposa del hermano de Harold. Su voz sonaba tensa, cargada de desaprobación. Eileen, ¿qué demonios te pasa? Talia me llamó anoche llorando. Dice que la echaste de su propia casa. Estaba sentada en mi pequeño apartamento, manteniendo por ahora la farsa, bebiendo café de mi taza desportillada mientras escuchaba la indignación de Margaret. ¿Te dijo por qué? Pregunté con calma. Dijo que has estado mintiendo sobre tu situación económica, fingiendo ser pobre cuando en realidad eres rica. Eileen, eso es un comportamiento perturbador. Ah, ¿sí? Sí. Y ahora has echado a una joven de su casa por una pelea familiar. Harold estaría avergonzado. Ese comentario me dolió, porque en otro tiempo la opinión de Margaret me había importado. Había sido como una hermana para mí en los primeros años de mi matrimonio, hasta que Talia también envenenó esa relación. Margaret, ¿Talia te mencionó acaso el abogado al que consultó para declararme incompetente? Silencio. ¿O la deuda secreta de $43,000 que ha acumulado? Yo, ¿de qué estás hablando? Pregúntaselo cuando termines de sentir lástima por ella. Pregúntale la verdadera razón por la que quería acceso a mis finanzas. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Era Patricia, la hermana de Harold, con la misma indignación, las mismas acusaciones, la misma ceguera voluntaria para no ver quién era realmente Talia. Para el mediodía ya había recibido llamadas de 6 familiares, todos repitiendo la misma historia. Pobre Talia, la inocente víctima de una suegra vengativa que había perdido la razón por el duelo. Escuché a cada uno, tomé nota mental de quien llamaba y dije muy poco en mi defensa. Que se delataran solos. Que mostraran lo rápido que podían darle la espalda a la familia cuando escuchaban una historia lacrimógena de una desconocida manipuladora. La llamada más dolorosa llegó de mi sobrino David, hijo de Margaret, a quien yo había ayudado a terminar la universidad apenas 5 años atrás. Tía Eileen, dijo con voz profesional, midiendo sus palabras. He estado hablando con algunas personas sobre tu situación. Mi situación. Tu comportamiento últimamente. La familia está preocupada de que estés mostrando señales de demencia o algún otro deterioro cognitivo. Dejé mi taza de café sobre la mesa con mucho cuidado. ¿Quién exactamente ha estado discutiendo sobre mi estado mental? Bueno, Talia mencionó algunos incidentes, comportamientos extraños, pensamiento paranoico, acusaciones contra miembros de la familia, y ahora esto de echarla de casa. David, déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas quién pagó tu último año en Northwestern? Yo. ¿Qué tiene eso que ver? Respóndeme. Mis padres ayudaron, y también tuve préstamos. Tus padres pusieron $8,000. Yo pagué los 32,000 restantes. Silencio. También pagué la boda de tu hermana, el tratamiento contra el cáncer de mama de tu madre que el seguro no cubría, y la entrada de tu primera casa. Todo eso lo sabes perfectamente. Tía Eileen. Así que, cuando hables de mi declive cognitivo, quizá deberías pensar si alguien con demencia recordaría esos detalles con tanta claridad. Colgó sin decir nada más. La situación se estaba volviendo evidente. Talia no solo había desaparecido en silencio, había iniciado una campaña para pintarse como la víctima de una anciana inestable que había perdido la razón de repente. Y como veneno en un pozo, su versión de los hechos se estaba extendiendo por toda la familia. 2 días después, Darren me llamó. Su voz sonaba tensa, agotada. Mamá, ¿podemos vernos?
Tenemos que hablar. Por supuesto. ¿Dónde? No en la casa. Thalía ha estado llamando a todo el mundo. La familia está hecha un desastre. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, de esas donde dos personas pueden tener una conversación difícil sin ser escuchadas. Darren parecía no haber dormido en días. Los ojos enrojecidos, la ropa arrugada, su cabello, siempre impecable, completamente despeinado. Me ha destruido, dijo sin rodeos. ¿Te refieres a Thalía? No solo está contando su versión de lo que pasó, está inventando cosas. No me sorprendió, pero esperé a que siguiera hablando. Le dijo a mi jefe que sufres de demencia y que yo he estado distraído en el trabajo, preocupado por tu salud mental. Sugirió que quizá deberían considerar si mi desempeño laboral se ha visto afectado. La crueldad calculada de aquello me dejó sin aliento. No contenta con arruinar su propia reputación, ahora intentaba sabotear la carrera de Darren. ¿Y qué te dijo tu jefe? Él fue comprensivo. Me sugirió que quizá debería acogerme a la ley de ausencia familiar y médica, tomarme un tiempo para atender asuntos médicos familiares. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. ¿Qué podía decirle? Que mi esposa es una mentirosa que intentó declarar a mi madre como incapaz para robarle el dinero. Que he estado viviendo en una casa que en realidad pertenece a mi madre y ni siquiera lo sabía. Que toda mi vida adulta se ha construido sobre cimientos que jamás entendí. Su voz empezaba a elevarse, atrayendo miradas de otros clientes. Me incliné hacia adelante, crucé la mesa y le toqué la mano. Baja la voz, cariño. Él soltó una risa amarga. Ella siempre ha estado un paso por delante. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya había envenenado a la mitad de la familia contra ti y me había hecho quedar como un mentiroso o un idiota en el trabajo. ¿Y sabes qué más? Ahora vive con su hermana, llorándole a todo aquel que quiera escuchar sobre cómo supuestamente manipulaste nuestro matrimonio, cómo le tendiste trampas, cómo eres peligrosa e inestable. Di un sorbo a mi café, reconociendo que Thalía era más astuta de lo que le había concedido. Había convertido su humillación en un arma, su exposición en martirio. Hay más, continuó Darren. Ha ido a ver a un abogado. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Está reclamando que tiene derechos como inquilina, que no puede simplemente echarla sin el aviso legal correspondiente. También dice que la obligaste a irse bajo coacción. ¿Y qué le dijo el abogado? Que no tiene un caso. Pero ahí está el detalle, mamá, ella no intenta ganar. Solo quiere hacernos la vida imposible. Asentí. Era exactamente lo que esperaba de alguien como Thalía, una vez que comprendió que lo había perdido todo. Enséñame, dije. ¿Qué? Enséñame lo que anda diciendo por ahí. Quiero ver exactamente con qué estamos lidiando. Darren sacó su teléfono y abrió sus redes sociales. Las publicaciones estaban magistralmente redactadas, cada una diseñada para despertar la máxima compasión sin dejar de ser ambiguas. Pasando por un momento difícil con la familia. A veces, las personas en las que más confías son las que más te hieren. Gracias por sus oraciones. Aprendiendo duras verdades sobre la manipulación y el abuso psicológico. Agradecida por los amigos que ven más allá de las mentiras. Cuando alguien pasa años fingiendo ser algo que no es, ¿en qué más habrá mentido? Confía en tus instintos. Cada publicación tenía decenas de comentarios llenos de apoyo, indignación a su favor y condena hacia familiares no identificados que, a todas luces, parecían haberla maltratado. Es buena, admití. Es malvada, replicó él. No, está desesperada. Y las personas desesperadas cometen errores. ¿Qué tipo de errores? Le devolví el teléfono y me incliné hacia él. Del tipo que revelan más de lo que quieren mostrar. No entiendo. Mira el patrón, Darren. ¿Qué es lo único que falta en todas sus publicaciones? Él volvió a revisarlas con el ceño fruncido. No lo veo. Nunca menciona que te quiera. Ni una sola vez. Habla de traición, de manipulación, de mentiras, pero nunca dice que esté destrozada por perder su matrimonio. Nunca dice que te extrañe. La realización lo golpeó como un puñetazo. Porque no me quiere.
Porque nunca me quiso. Esto no es dolor, cariño. Esto es furia por haber sido descubierta. Nos quedamos en silencio unos segundos, procesando la magnitud del engaño de Thalía y el alcance del daño que intentaba causar. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente Darren. Sonreí, asegurándome de que viera que cualquier pizca de compasión que pudiera haber sentido por su esposa había desaparecido por completo. La dejamos que siga cavando su propio hoyo. ¿Qué? Ahora mismo Thalía cree que está ganando. Piensa que ha logrado pintarse como la víctima y a nosotros como los villanos. Está confiada, quizá hasta triunfante. ¿Y eso en qué nos ayuda? Porque la gente confiada se descuida. Se excede. Comete errores que dejan ver quiénes son en realidad. ¿Crees que se va a delatar? No lo creo, cariño. Lo sé. Llevo 3 años observándola y sé perfectamente qué clase de persona es. Metí la mano en mi bolso y saqué otro sobre Manila, más grueso que los anteriores. ¿Qué es eso? Seguro. ¿Seguro de qué tipo? Del que demuestra todo lo que te he dicho sobre la verdadera naturaleza de tu esposa. Los ojos de Darren se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir, Ash? Quiero decir que, mientras Thalía estaba ocupada planeando mi caída, yo me dediqué a documentar la suya. Cada irregularidad financiera, cada mentira, cada manipulación, todo está aquí. ¿Y por qué no lo has usado? Porque quería darle suficiente cuerda para que ella misma se ahorcara. Y, viendo su comportamiento de los últimos días, diría que está a punto de apretar el nudo. Mamá, ¿qué planeas? Me levanté, recogiendo mis cosas con la precisión de alguien que lleva mucho tiempo preparando este momento. Justicia, cariño. Pura y simple justicia. ¿Y cómo se ve eso? Se ve como la verdad. Toda. Cada parte fea, manipuladora y calculadora de ella. ¿Cuándo? Muy pronto. Porque si algo he aprendido sobre personas como Thalía, es que no pueden resistirse a intentar dar un último golpe. Y cuando lo haga, estaremos listos. No tuve que esperar mucho para que Thalía cometiera su error fatal. Llegó exactamente una semana después de nuestra conversación en la cafetería, en forma de una llamada telefónica que revelaría quién era realmente. Eran las 2:30 de la tarde y yo revisaba unos portafolios de inversión cuando sonó el teléfono. El identificador mostraba un número desconocido. Señora Holloway, le habla la detective Sara Martínez, del Departamento de Policía de Sacramento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sí, dígame. Necesito hacerle unas preguntas sobre un informe presentado en su contra. Alegaciones de abuso hacia una persona mayor y explotación financiera. Dejé los papeles con cuidado. Disculpe, ¿qué? Una joven llamada Thalía Holloway ha presentado una denuncia alegando que usted ha sido víctima de abuso financiero por parte de miembros de su familia y que esos mismos familiares ahora la están acosando por intentar ayudarla. La audacia era asombrosa. Incluso para Thalía, esto cruzaba una línea que no imaginé que se atreviera a cruzar. Detective Martínez, creo que aquí hay un malentendido. Señora, ¿podría acercarse a la comisaría? Nos gustaría escuchar su versión de los hechos. Por supuesto. Estaré allí en menos de una hora. Colgué de inmediato y llamé a mi abogado, Jonathan Reeves, quien había manejado mis asuntos legales desde la muerte de Harold. Jonathan, necesito que me encuentres en el Departamento de Policía de Sacramento de inmediato. ¿Qué pasó? Pregunté, con el corazón latiendo fuerte. Mi exnuera me ha acusado a mí y a mi hijo de abuso a persona mayor y de explotación financiera. Hubo un silencio pesado. Eileen, eso es una acusación muy seria. Lo sé. Y es completamente falsa. Estaré allí en 30 minutos, respondió sin titubear. Me cambié, eligiendo una de mis mejores prendas. Reuní todos los documentos que pensé que podría necesitar y conduje hacia la comisaría en el BMW que mantenía guardado en un garaje al otro lado de la ciudad. Ya era hora de dejar de esconder quién era en realidad. La detective Martínez era una mujer de unos 40 años, de mirada amable pero actitud firme. Se notó sorprendida cuando entré en la sala de interrogatorios acompañada de Jonathan.
ambos vestidos como los profesionales exitosos que éramos. Señora Holloway, dijo la detective, debo admitir que no es exactamente lo que esperaba según el informe que recibimos. ¿Qué decía exactamente ese informe? Pregunté. Revisó sus notas. Según la señorita Talia Holloway, usted es una mujer mayor vulnerable que ha sido sistemáticamente abusada y explotada financieramente por su hijo y su nuera. Afirma que le han robado, controlado su acceso al dinero y obligado a vivir en condiciones deplorables. Miré a Jonathan, que asintió apenas. También asegura que, cuando intentó intervenir a su favor, su hijo se volvió violento y amenazante, y que usted ha sido manipulada en su contra mediante abuso psicológico. Ya veo. ¿Y qué pruebas presentó para sostener todo esto? Entregó fotografías de su apartamento, que, según ella, demuestran las malas condiciones en las que se ve obligada a vivir. También trajo lo que asegura son documentos financieros que muestran irregularidades en sus cuentas. La detective sacó una carpeta y me mostró fotos impresas de mi pequeño apartamento. Imágenes tomadas a través de las ventanas, mostrando los muebles modestos, la pequeña cocina, y ese aire de pobreza cuidadosamente calculado que yo había cultivado. También presentó esto, continuó, enseñándome copias de extractos bancarios. Son de la cuenta que usted usa para gastos diarios. El saldo rara vez supera unos pocos cientos de dólares. Detective, pregunté con calma, ¿sabe cuándo fueron tomadas esas fotos? Dice que en el último mes. ¿Y cómo las obtuvo? Asegura que estaba preocupada por su bienestar y quiso documentar sus condiciones de vida. En otras palabras, me estaba vigilando. La detective pareció incómoda. Ella lo describió como una revisión por su seguridad. Jonathan intervino. Detective, ¿alguien ha verificado las afirmaciones de la señorita Talia Holloway? Estamos en proceso de investigar. Perfecto, respondí, sacando algo de mi bolso, porque tengo documentos que podrían interesarle. Coloqué sobre la mesa mis verdaderos extractos bancarios, los que mostraban mi situación financiera real. Los ojos de la detective se abrieron al ver las cifras. Señora Holloway, esto muestra activos por aproximadamente 5 millones de dólares. Exacto. Los documentos que Talia entregó corresponden a una sola cuenta, la que uso para gastos domésticos. Mantengo varias cuentas con diferentes propósitos. Jonathan añadió. Mi clienta es una viuda adinerada que decidió vivir modestamente por razones personales. Nunca ha sido abusada ni controlada por su hijo. Entonces, ¿por qué cree que la señorita Talia haría estas acusaciones? Sonreí con frialdad. Porque ella fue quien intentó aprovecharse de mí económicamente. Cuando fue descubierta, intentó una última jugada desesperada. Saqué el sobre que había mostrado a Darren en la cafetería, el que contenía pruebas de las verdaderas actividades de Talia. Estos documentos prueban que Talia contactó a un abogado especializado en derecho de personas mayores para obtener la tutela legal sobre mí. Quería acceder a lo que creía que eran grandes sumas de dinero. La detective revisó los papeles. Su expresión se volvió más grave. Además, proseguí, acumuló más de $40,000 en deudas ocultas durante su matrimonio. Deudas que escondía de su esposo mientras lo presionaba para sacarme dinero. ¿Cómo obtuvo estos documentos? Preguntó. Servicios legales de investigación. Cuando alguien intenta que te declaren incompetente, quiere saber todo sobre sus motivaciones y métodos. Saqué más papeles. Aquí están sus búsquedas en Internet sobre abuso a personas mayores, leyes de tutela y cómo demostrar que alguien es mentalmente incompetente. Todo eso, en las semanas previas a que empezara a difundir rumores sobre mi salud mental. La detective permaneció callada unos segundos, procesando la información. Señora Holloway, si lo que me dice es cierto, entonces la señorita Talia ha presentado una denuncia falsa. Así es. Eso es un delito grave. Lo sé. Martínez miró a Jonathan. ¿Qué quiere hacer su clienta al respecto? Queremos que la procesen con todo el peso de la ley, respondió sin dudar. Y además, añadí, solicitamos una orden de restricción para que no pueda acercarse a mí, a mi hijo ni a ningún miembro de nuestra familia. La detective asintió lentamente.
Tendré que hablar con la fiscalía, pero con lo que me ha mostrado, parece que la señorita Holloway ha cometido varios delitos. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora, la arrestamos. 2 horas después, estaba sentada en mi verdadero hogar, el lujoso ático en el que había vivido los últimos 3 años. Darren me llamó. Mamá, acaban de llamarme de la policía. Arrestaron a Talia. Lo sé. ¿Lo sabes? Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu apartamento y está vacío. Observé mi casa real, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles elegantes, antigüedades y obras de arte que Harold y yo habíamos coleccionado durante 20 años. Estoy en casa, cariño. ¿Cómo que en casa? En mi verdadera casa. El apartamento era solo un disfraz. Silencio. Mamá, ya no entiendo nada. Ven al Meridian Towers, en la 5ª Avenida. Ático. Te lo explicaré todo. 30 minutos después, Darren estaba en mi salón, mirando alrededor con incredulidad. El valor de ese lugar superaba lo que muchas personas ganarían en toda su vida. ¿Aquí es donde has estado viviendo? Aquí es donde siempre he vivido. Incluso cuando te visitaba en ese pequeño apartamento, siempre volvía aquí. Se dejó caer en un sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Ella realmente intentó que te declararan incompetente. Sí. Y presentó una denuncia falsa. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Serví una copa de vino de una botella que costaba más de lo que Talia gastaba en zapatos en un mes. Porque no es solo codiciosa, Darren. Es maliciosa. Cuando vio que no podía obtener lo que quería manipulando, decidió destruirnos a los dos por puro rencor. ¿Qué le pasará ahora? Será procesada por denuncia falsa, intento de fraude y posiblemente acoso. Es probable que pase un tiempo en la cárcel, y tendrá antecedentes penales. Él guardó silencio, intentando asimilarlo todo. Siento que no sé nada de mi propia vida, dijo finalmente. Sabes lo importante, hijo. Eso es lo que cuenta. Sabes que te amo. Sabes que eres un buen hombre que se dejó atrapar por una mala mujer. Sabes que tienes una segunda oportunidad para construir algo real. ¿De verdad? ¿Nos la das? Miré a mi hijo, ese hombre que había criado, protegido y casi perdido por alguien que nunca lo mereció. Depende de qué. ¿De qué? De si puedes perdonarte a ti mismo por no ver quién era realmente ella, y de si puedes perdonarme a mí por la prueba que te hice pasar. Te estabas protegiendo. Sí, pero también te estaba poniendo a prueba. Y eso no es justo. Una madre no debería tener que poner a prueba el amor de su hijo. Darren levantó la mirada y por primera vez en años vi al niño que había sido, antes de que Talia clavara sus garras en él. ¿Podemos empezar de nuevo? Me encantaría. No más pruebas, no más juegos, no más mentiras, no más pruebas. Así es. Pero, cariño, si alguna vez traes a casa a otra mujer como Talia, me mudo a Europa y no dejo dirección para que me busques. Por primera vez en meses, mi hijo rió. Trato hecho. Definitivamente trato hecho. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza viendo cómo el atardecer pintaba la ciudad en tonos dorados y ámbar, cuando Darren llamó con la noticia que esperaba. El divorcio ya es oficial, dijo, con una voz más ligera que en años. ¿Cómo te sientes? Libre. Asustada, pero libre. Sonreí, comprendiendo exactamente lo que quería decir. La libertad tras una larga cautividad siempre es mezcla de alivio e incertidumbre. Talia fue sentenciada a 6 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional y debe pagar la restitución por los costos legales que generó con su denuncia falsa. Bien, añadí. También tiene una orden de restricción que le prohíbe contactarnos a mí y a ti durante 2 años. Mejor aún. Hubo una pausa. Entonces Darren me hizo la pregunta que había esperado. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo supiste? ¿Cuándo supiste que ella iba a intentar algo así? Tomé un sorbo de vino y recordé el momento en que por primera vez comprendí lo que Talia realmente era. La segunda semana después del funeral de tu padre. Vino a verme, supuestamente para saber cómo estaba.
Recuerdo que pasó 5 minutos preguntando por mi duelo y 45 preguntando sobre el seguro de vida de Harold, sus inversiones, qué tipo de herencia te dejaría algún día. También estaba de duelo. Papá fue como un padre para ella. No, cariño. Era calculadora. Hay una diferencia. Pude oírlo procesar eso, probablemente recordando aquella visita con nueva comprensión. Fue entonces cuando decidí ponerla a prueba para confirmar mis sospechas. Y resultaron ser ciertas. Por desgracia, sí. Pero Darren, quiero que entiendas algo. No hice todo esto solo para probar que Thalía era terrible. Lo hice para salvarte. ¿Salvarme de qué? De una vida con alguien que te habría destruido poco a poco. No se habría detenido en intentar controlar a tu madre. Eventualmente habría controlado cada aspecto de tu vida. El silencio se alargó entre nosotros, cómodo ahora, como no lo había sido en años. También tengo algo que contarte, dijo finalmente. ¿Qué? He estado saliendo con alguien. Mi corazón se apretó, mitad esperanza, mitad miedo protector. Cuéntame de ella. Se llama Rebecca. Es maestra en una escuela primaria cerca de mi oficina. Nos conocimos en una cafetería hace 3 meses, y no sabe nada de nuestro dinero. Cree que soy un tipo común con un trabajo normal, que vive en una casa que heredé de mi abuela. Reí a pesar de mí misma. ¿Le dijiste que heredaste mi casa? Bueno, técnicamente es cierto, ¿no? Quiero decir, algún día. Algún día. ¿Cómo es? Normal, amable. Los fines de semana trabaja como voluntaria en un refugio de animales. Conduce un Honda de 10 años y piensa que Olive Garden es un restaurante elegante. ¿La amas? Otra pausa, más larga esta vez. Creo que podría, pero mamá, tengo miedo. ¿De qué? De no poder distinguir entre el amor verdadero y la manipulación. De cometer el mismo error otra vez. Me levanté y caminé hacia el borde de la terraza, mirando la ciudad donde mi hijo aprendía a reconstruir su vida. Cariño, ¿puedo decirte algo? Claro. Tu padre solía decir, la diferencia entre el amor y la manipulación es que el amor te hace sentir la mejor versión de ti mismo, mientras que la manipulación te hace sentir que nunca eres suficiente. Me gusta eso. ¿Cómo te hace sentir Rebecca? Como me sentía antes. Como si fuera suficiente tal como soy. Entonces confía en ese sentimiento. Confía en ti mismo. No eres el mismo hombre que cayó en los juegos de Thalía. Ahora eres más sabio. Eso espero. Lo sé. Pero Darren. Sí. Cuando estés listo, me gustaría conocerla. ¿De verdad? De verdad. Y esta vez, le prometí ser yo misma desde el principio. Sin pruebas, sin disfraces, sin juegos. Puede que se intimide con todo esto. Puedo imaginarlo, dijo, señalando lo que supuse era su recuerdo de mi ático. Entonces nos encontraremos en un lugar neutral, donde ella se sienta cómoda. Haz eso, cariño. He pasado 3 años fingiendo ser alguien que no soy. Estoy cansada de fingir. Si Rebecca es alguien que podría ser importante para ti, entonces es alguien a quien quiero conocer. ¿Y si no le caes bien? Entonces no es la mujer adecuada para ti. ¿Y si no me gusta yo a ella? Sonreí, recordando mi promesa sobre mudarme a Europa. Entonces guardaré mis opiniones para mí, a menos que las pidas. Mamá. Sí. Gracias por salvarme. Aunque ni yo misma sabía que necesitaba ser salvado. Después de colgar, me quedé en la terraza mientras el cielo oscurecía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar abajo. Pensé en los últimos 3 años, en el elaborado engaño que había mantenido y en el dolor de ver a mi hijo desaparecer lentamente bajo la influencia de su esposa. Pensaba en Harold, quien habría manejado esta situación de una manera completamente distinta. Él habría enfrentado a Thalía directamente, probablemente en el primer mes después de notar su comportamiento. Pero, claro, Harold nunca tuvo que preguntarse si la gente lo amaba por él o por su dinero. Esa carga particular me tocó a mí después de su muerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Margaret, la cuñada de Harold, la primera persona que llamó para condenarme cuando Thalía inició su campaña de mentiras.
Eileen, te debo una disculpa. Almorcé con Patricia hoy y reconstruimos la línea del tiempo de lo que realmente pasó. Me avergüenzo de haber creído las mentiras de Thalía sin siquiera escuchar tu versión. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje durante largo rato antes de responder. Margaret, acepto tu disculpa. Pero creo que ambas aprendimos algo importante sobre juzgar sin tener todos los hechos. Su respuesta llegó rápido. Así es. Y Eileen, estoy orgullosa de ti por protegerte a ti y a Darren. Eso requirió una fuerza increíble. Durante la siguiente hora llegaron más mensajes. Patricia, David, incluso algunos primos con los que apenas había hablado en años. Todos pidiendo disculpas, admitiendo que habían creído demasiado rápido la versión de Thalía. Respondí con gracia a cada uno, pero tomé nota mental de quienes fueron rápidos para condenarme y con qué facilidad. Algunas relaciones se podrían reparar, pero nunca serían las mismas. El último mensaje de la noche llegó de una fuente inesperada, la detective Martínez. Señora Holloway, pensé que querría saber que hoy la señorita Thalía intentó contactarla desde el sistema telefónico de la cárcel. La llamada fue bloqueada por la orden de restricción, pero quería que estuviera informada. No me sorprendió. Thalía nunca aceptaría la derrota. Incluso desde la cárcel probablemente estaba planeando su siguiente movimiento, su próximo intento de causar problemas. Pero por primera vez en 3 años no estaba preocupada por lo que pudiera hacer. Había dejado de esconderme, de fingir vulnerabilidad. Había recuperado mi poder, mi voz y mi vida. Serví otra copa de vino y me acomodé en mi silla. Mañana empezaría el proceso para vender la casa donde Darren y Thalía habían vivido. Ya había decidido darle el dinero a él, una verdadera herencia en lugar de la falsa vulnerabilidad que había usado como prueba. Mañana también empezaría a planear el futuro. Planes reales, no engaños elaborados. Quizá viajar, quizá hacer filantropía, o simplemente disfrutar del placer sencillo de vivir auténticamente, sin tener que mirar siempre por encima del hombro. Pero esa noche, estaba feliz de sentarme en mi terraza, rodeada del lujo que había ganado y la paz por la que había luchado, sabiendo que mi hijo era libre para construir una vida con alguien que tal vez realmente lo amara. El teléfono sonó una vez más. Era Darren. Mamá, se me olvidó preguntar. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Miré la ciudad desde mi terraza, pensando en todas las posibilidades que me aguardaban. Voy a vivirla, respondí abierta, honesta, sin disculpas. ¿Y quién es esa? Sonreí, sintiéndome más ligera que en años. Una mujer que sobrevivió a una prueba que ella misma creó y salió más fuerte al otro lado. Una madre que luchó por su hijo incluso cuando él no podía luchar por sí mismo. Una viuda que honró la memoria de su esposo protegiendo lo que construyeron juntos. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Más de lo que imaginas. Después de colgar, me quedé en la terraza hasta que el vino se acabó y la ciudad se sumió en su tranquilo ritmo nocturno. Durante 3 años viví en las sombras, poniendo a prueba a quienes amaba, protegiéndome de quienes quisieran usarme. Ahora, finalmente, estaba lista para volver a la luz. No como la viuda en duelo que necesitaba protección. No como la anciana vulnerable que podía ser aprovechada. Sino como Eileen Holloway, mujer de negocios exitosa, madre devota y superviviente de uno de los engaños más elaborados a largo plazo que jamás imaginé. Me había costado 3 años de vida auténtica, varias relaciones que una vez valoré y más energía emocional de la que quisiera calcular. Pero había salvado a mi hijo, desenmascarado a una depredadora peligrosa y aprendido que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Al dirigirme finalmente a la cama, vi mi reflejo en las puertas de cristal. No la mujer cansada y descuidada que fingí ser, sino la verdadera yo. Bien vestida, segura, sin vergüenza de mi éxito ni de mis decisiones. Mañana traerá nuevos retos, nuevas relaciones que navegar, nuevas decisiones que tomar. Pero lo que venga, lo enfrentaré siendo yo misma. Y eso, después de 3 años de fingimientos elaborados, se sentía como la mayor victoria de todas. Ahora, me da curiosidad saber de ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo parecido?
Comenten abajo. Mientras tanto, en la pantalla final les dejo 2 historias favoritas del canal que definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.